Muy bien, continuamos aquí en el programa. Tenemos la presencia en este momento en el programa de el imán Marwan Gil, que es el presidente de la comunidad islámica Ahmadía en la Argentina. Bienvenido al programa, gracias por estar, buenas noches. Buenas noches, Darío, un placer, gracias. Bueno, la verdad es que es una oportunidad muy interesante para conocerlos más y para saber, porque también tiene mucho que ver con la idiosincrasia, con la publicidad, con la mirada que tenemos desde Occidente. Hay mucha publicidad en contra del Islam o básicamente de los musulmanes. ¿Y cuánto tiempo hace que estás viviendo en Argentina? Mira, yo vivo hace casi 10 años, así que ya casi argentinizado. ¿Y el idioma, cómo lo aprendiste? ¿Tu juventud? Acá con los argentinos, en particular con los porteños, así que llegué como extranjero. En mi caso soy alemán, nací en Alemania, así que llegué sin saber español, pero ahí sí, gracias a Dios pude adaptarme, y también los argentinos tuvieron la gentileza de aceptarme. Bueno, hablas muy bien, se entiende demasiado bien. A ver, a mí me gustaría, primero te hago una pregunta sobre el atuendo o no sé cómo se llama, una suerte de turbante, sombrero, sí, o qué tiene algún significado en particular. Sí, Darío, mira, tiene el mismo simbolismo como incluso un cardenal, el papa, incluso los judíos con la kipá. Sí. No tiene un nombre en particular, lo que sí simboliza o representa es que ante la presencia de Dios, tener eso como una expresión simbólica. Por eso incluso quizás has visto las mujeres musulmanas que también usan el velo. Sí. Entonces, según la tradición islámica, cuando uno entra en un acto religioso, espiritual, entonces la manera de una expresión simbólica de decir que estoy o tengo presente a Dios. Y en mi caso soy imam, un teólogo islámico, entonces también representa que no represento mis posturas personales o trato de cumplir la función como una voz de la comunidad. Y en este caso, ¿qué significa básicamente ser imán? Imam es muy parecido a la función de un sacerdote, un pastor, un rabino. Es un teólogo islámico. Lo que sí es en el Islam, o la religión en sí, es 100% horizontal. Es decir, que yo no soy, o mi función no es como un intermediario entre Dios y el creyente, sino que más como un acompañante, como un hermano. Ajá. Que si tengo la función de explicar, transmitir las enseñanzas o acompañar a los fieles. Pero no cumplo esa función entre Dios y la persona, sino que soy uno más. ¿Y hay un estudio para llegar a ser imán en teología o digamos dentro de la comunidad? Exactamente, es como con los sacerdotes católicos, tenemos también un seminario, una universidad, y el estudio dura casi 7 años, donde sí estudias los idiomas árabe, persa, inglés, y también luego las teologías, no solamente islámica, sino que también la teología judía y cristiana. Ajá. Ahora, si hay una persona católica o cristiana, y lo primero dice, bueno, ¿cuál es la primera diferencia o en qué cosas tienen en común con respecto al Islam? Mira, yo diría que tenemos mucho más en común que las diferencias o los aspectos o las doctrinas que nos dividen. Para empezar, las 3 religiones se basan, por eso incluso el tronco abrahámico, es decir, en la figura de Abraham, la paz sea con él. Y después yo diría, sobre todo, es el aspecto del monoteísmo, es decir, un único Dios creador. Lo que sí vale acá añadir que la diferencia principal entre la teología islámica y la doctrina cristiana es el concepto de la Trinidad. Nosotros, por ejemplo, reconocemos a Jesús, la paz sea con él, es un mensajero reconocido por el Islam. Yo diría incluso es obligatorio creer como musulmán en Jesús, la paz sea con él. Lo que sí, la diferencia es que no lo consideramos hijo de Dios o parte de la Trinidad. Para nosotros Dios, sea Dios Padre, lo puedes llamar Alá, Yahvé, Hashem, como quieras, pero Él es único, no tiene copartícipes. Por eso, por ejemplo, si ahora el profeta Moisés, el profeta Abraham, el profeta Jesús, el profeta Mohammed, muchas veces más dicho como Mahoma, para nosotros sí, son enviados de Dios, mensajeros, profetas, pero al final son seres humanos. ¿Ustedes creen, en el caso de Jesús, que no murió en la cruz? ¿Es así? Nosotros consideramos que sí, no murió en la cruz, no fue crucificado, lo que sí, lo pusieron en la cruz, pero su milagro justo fue que Él sobrevivió la crucifixión o la muerte en la cruz, porque nosotros consideramos, según la tradición judía, la muerte en la cruz significaba una muerte maldita, ¿no? Y nosotros consideramos que justo su milagro, como el milagro del profeta Jonás, la paz sea con él, fue que sobrevivió. Estaba en la cruz, Dios lo salvó,
Después sí consideramos que él cumplió su misión, que fue el Mesías enviado hacia las 12 tribus de Israel, y cumplió su misión en llevar el mensaje y la reformación a los judíos que vivían en la Tierra Santa, pero también a aquellos que vivían en la diáspora. Y después consideramos que murió una muerte natural después de cumplir su misión. No sé si es un mito o algo como que el Islam es una religión muy rígida y muy cerrada, o por lo menos en la mirada en Occidente. ¿Y qué cosas les sorprenden a la comunidad argentina? Si hay alguien que va a las reuniones, ustedes tienen un día en la semana donde se reúnen así como una misa, un encuentro. ¿Qué día es? Para nosotros es el día viernes, es el día sagrado, donde se alienta que todos los creyentes que vayan a la mezquita para rezar en congregación. Nosotros rezamos cada día 5 veces, pero el día viernes sí es obligatorio hacer el rezo en congregación, en comunidad. Sí, sí. Y después sí, en el resto del día no hay ninguna prohibición, es decir, no es un día sagrado en el sentido donde uno no puede trabajar o cumplir otros deberes, sino que es simplemente ese detalle del rezo en congregación. Después, Darío, tenés también razón que el Islam sí es una religión que, yo no diría leyes, pero sí hay más de 700 valores o preceptos. Ajá, a ver. ¿Sí? Por ejemplo, adorar al único Dios, no mentir, ser una persona justa, etcétera, etcétera. Los mandamientos. Los digamos. mandamientos. Sí. Después sí, lo que quizás resulta difícil para una persona o un nuevo musulmán es, por ejemplo, incorporar los 5 rezos diarios. Ajá. O, por ejemplo, tenemos el concepto del mes de Ramadán, que es el mes de ayuno. Pero lo que sí es importante, porque esa pregunta tenemos en todas las religiones, ¿no? ¿Hasta qué punto o qué importancia tienen las leyes? Según el Islam, la filosofía islámica, las leyes no son el objetivo final, sino que son un medio para llegar a tu objetivo, a tu destino. Ajá. Me explico, el destino final es acercarse al Creador, recibir el amor, el placer, la cercanía del Creador o estar en sintonía con el Creador. Esas leyes solamente es como el vehículo, te permiten acercarse o acercarte o llevarte al destino. Por ejemplo, los rezos te permiten desarrollar esa disciplina de silenciar las preocupaciones mundanas y en 5 momentos en el día enfocarte en tu ¿Y espiritualidad. cuánto duran? ¿Tienen un tiempo establecido? Más o menos 10 minutos. Ajá. Entonces son 5 momentos donde sí uno trata de reconciliarse, de buscar la fuerza en el ser divino, ¿sí? Los rezos. Pero hay una flexibilidad. Por ejemplo, si en ese momento, justo en ese horario, te toca trabajar o otro compromiso, hay una flexibilidad que podés luego rezar más tarde o a la noche. Lo mismo con el ayuno, por ejemplo. El ayuno en sí también es un mandato, pero no es un mandato para todos. Por ejemplo, están exceptuados las mujeres embarazadas, los niños, personas mayores. ¿Cuánto hacen el ayuno? Hacemos 30 días o casi un mes, pero es siempre desde la mañana hasta la tarde. ¿Sí? Es decir, que el ayuno, quizás con esa diferencia con el ayuno cristiano, quizás, con la cuaresma, es que nosotros ayunamos durante un mes, pero el ayuno consiste en abstenerse de comida, bebida, desde la madrugada hasta el atardecer. A la tarde, sí, uno puede comer, beber y así con esa rutina durante un mes. A ver, tengo una pregunta bien directa porque en muchos casos se habla que para el Islam, que por ahí es mayoritario, ellos dicen que ustedes no son musulmanes. ¿Qué los separa de ellos? ¿O por qué razón? ¿Cuál es la mirada diferente? Sí, mira, gracias por traer esa pregunta, Darío, porque muchas veces desde el occidente, cuando miramos hacia el mundo musulmán, consideramos como un mundo homogénico, sí, como si fuera la Iglesia Católica. No es en el caso. Cuando hablamos del mundo musulmán, son casi 2.000 millones de personas en el mundo. Sí. Hablamos de casi 1/4 de la población total de la humanidad. Son más de 50 países cuya mayoría se autodefine como musulmanes. Después, sobre todo, quizás acá desde el occidente llegamos a diferenciar entre sunitas y chiitas. Claro, digamos, son los más conocidos o tradicionales. Sí, los grupos, ¿no? Pero en realidad el mundo musulmán se divide en más de 70 corrientes, en más de 70 escuelas teológicas. Hay luego muchas subdiferencias entre las escuelas sunitas o el mundo chiita. Por ejemplo, hoy en día se debate mucho lo que ocurre en Irán. Sí. Es un país de mayoría chiita, pero hay muchos chiitas del Líbano, de Irak, de Pakistán, de Siria, que son chiitas, pero el ayatollah, por ejemplo, no es una referencia para ellos. Asimismo, un musulmán sunita tiene su pensamiento y no es igual, por ejemplo, a un musulmán de Arabia Saudita.
¿sí? Entonces hay muchas subdiferencias. Nuestra comunidad, nuestra corriente, la pregunta que vos planteaste, se llama Comunidad Musulmana Ahmadiyya y nació en el siglo XIX en la India. Y lo que nos destaca de todas las demás comunidades es el concepto incluso transversal en todas las religiones, sobre todo las tres abrahámicas, el judaísmo, cristianismo y islam, es la figura del Mesías. Todas las religiones esperan un Mesías, sí, un reformador o alguien en los últimos días. ¿Sí? Para los judíos todavía vendrá el primer Mesías, claro, para los cristianos la segunda venida de Jesús, y asimismo para los musulmanes vendrá un Mesías musulmán en los últimos días, para unir a los musulmanes, reformar y corregir sus distorsiones o manipulaciones en nombre de la religión. Nosotros somos los únicos musulmanes que creemos que tal figura, que tal Mesías prometido, ya llegó a través del fundador de nuestra comunidad. Ajá. Y él proclamó ser el Mesías, en primer lugar para el mundo musulmán y en general para la humanidad, y él estableció o inició esta misión de reformar a los musulmanes, de corregir sus errores o sus manipulaciones, sobre todo en nombre del Islam. Y, por supuesto, los demás musulmanes, sean sunitas o chiitas, no lo reconocen y siguen esperando a un Mesías o una figura, y eso un poco parcialmente explica también todos los conflictos o las guerras civiles en los países musulmanes, o las disputas entre los musulmanes. Bueno, hay otro tema ahí, ¿no? Muy puntual, y sobre todo en el momento a nivel global que se vive. ¿Cuál es la postura de ustedes contra lo que muchos llaman la Guerra Santa o el terrorismo, que en muchos casos es parte de lo que, según la mirada occidental, es lo que más daño le hace al pueblo musulmán? ¿Cuál es la mirada de ustedes? En primer lugar, te agradezco de corazón, Darío, por traer estas preguntas sobre la mesa y permitir ya con eso que qué es el Islam, qué es el yihad, porque muchas veces me pasa como musulmán en el occidente que ni te permiten, sino que ya vienen con connotaciones negativas. Sí, ustedes son aquellos, ¿no? Ahora fíjate, Islam literalmente en árabe significa paz. Si preguntas a un santafesino promedio, tiene una postura totalmente opuesta o connotación negativa con el Islam. Asimismo trajiste, por ejemplo, el concepto de la Guerra Santa. En árabe, jihad ni siquiera significa Guerra Santa. Ni siquiera en el Islam existe el término Guerra Santa. No existe el concepto en el Islam. Jihad literalmente en árabe significa esfuerzo, ni siquiera tiene una connotación bélica. Es decir, esforzarse contra tu ego, contra tu maldad, por el amor de Dios, ese es el concepto del jihad. Después sí, el Islam permite la guerra en dos casos puntuales, pero con ciertas condiciones, que es tu propia defensa y para asegurar, garantizar la libertad religiosa. Jamás en ningún versículo encontramos el permiso o la justificación de matar a los infieles o conquistar tierras para imponer el Islam como religión. O sea que ustedes están totalmente en contra de lo que está pasando 100%, hoy. Darío. No hay ninguna justificación de usar la violencia, el terrorismo como herramienta o en nombre de la religión. Por eso, sean ahora todos los grupos que salen en los títulos rojos, breaking news, ¿no? Sí. No falta mencionarlos, pero nos oponemos a su ideología, a su pensamiento, y consideramos que el Islam condena categóricamente la violencia. Por eso hay un versículo tan fundamental del Corán, nuestro libro sagrado, que dice que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Y fíjate, Darío, acá no dice quién asesina a un creyente, a un musulmán. Dice quién asesina una vida inocente. Y por eso incluso al principio del Corán, Dios se presenta, que toda alabanza pertenece a Dios, y no dice Dios de los musulmanes o Dios de los árabes. Se presenta como Dios creador de toda la humanidad. Hay un tema muy controvertido para la mirada occidental. Yo aclaro eso porque a veces uno cree o crece con tantos preconceptos que ha ido incorporando, y el mundo globalizado actual hace tener una mirada un poco más amplia. Pero un tema que siempre se le ha cuestionado al mundo islámico es el lugar de la mujer, el papel de la mujer en la sociedad. ¿Cuál es el papel que ustedes le dan en la comunidad religiosa? ¿O cómo ven el papel de la mujer, que en muchos casos es a nivel global o internacional muy cuestionado para los musulmanes? Y comparto esa preocupación y esa mirada crítica. Lo que sí, donde tengo el disenso, es usar el Islam como el chivo expiatorio.
A ver. A lo que voy con eso, Darío, es hay que diferenciar entre lo que es el Islam, Sí. lo que es la religión que se define por sus propias fuentes y lo que hace un grupo, una persona, una sociedad. Es decir, el cristianismo no se define ahora por lo que hacen los argentinos. Uno Sí. se puede autodefinir, puede venir de una cuna católica, Sí. pero el cristianismo tiene sus propias fuentes, ¿sí? Asimismo, el Islam se define lo que enseña el Sagrado Corán y el profeta Mohammed, la paz sea con él. Y ahí encontramos que el Corán o el Islam es un garante de la igualdad entre hombre y la mujer. En primer lugar, para empezar, Igualdad. igualdad absoluta entre ambos. Por eso, para ya empezar, el Islam declara que ambos vienen del mismo ser o del mismo inicio. Dices, solo por ser hombre o por ser mujer, no tenés ninguna superioridad sobre el otro. Después, aclara el Corán en varios versículos, y fíjate, nosotros acá celebramos cada 8 de marzo, el Día de la Mujer, por sus sacrificios, sus esfuerzos, por sus derechos, pero ya en el siglo VII, el Islam, por ejemplo, otorgó a la mujer, hablamos del siglo VII, Sí. otorgó a la mujer el derecho de voto, de educación, de herencia, divorcio, hablamos del siglo VII, de volver a casarse e incluso el casar o el casamiento por su propio consentimiento. Hay un famoso dicho del profeta que es el deber de una mujer musulmana obtener educación desde la cuna hasta la tumba. Y ese es el rol que otorga el Islam a la mujer. Después, por ejemplo, hay un famoso dicho del profeta donde dijo también que el paraíso se encuentra bajo los pies de las madres. ¿A qué se refiere? Que es fundamental para el hombre, si quiere alcanzar o vivir en armonía con Dios, tiene que respetar a las mujeres, que son las fuentes de la vida. Por eso, las madres de una sociedad. Y ahora, si me preguntas, y es 100% legítima esa pregunta, si el Islam es un garante de la igualdad, ¿por qué no se ve eso en las sociedades actuales en el mundo musulmán? Y ahí comparto esa crítica, que vemos una enorme contradicción, es casi la diferencia entre el día y la noche, lo que enseña el Islam y lo que ocurre en muchas sociedades musulmanas, Claro, lamentablemente. que eso es lo que trasciende y por eso se engloba o se pone, se generaliza todo y dice, esto es el Islam. Claro, por ejemplo, ahora el caso extremo es Talibán en Afganistán. Sí. Lo sí. que ocurre en Afganistán no es o no lo hacen por seguir las enseñanzas del Islam. Eso es mi punto, es muy importante tener en cuenta. Ellos, lamentablemente, impusieron su propia cultura, que incluso es preislámica. El Islam justo llegó para eliminar, anular estas doctrinas o costumbres. Lamentablemente, ellos volvieron a implementar o establecer su cultura preislámica, que es súper machista. Lo mismo, por ejemplo, ¿te acordás del Mundial en Qatar? Sí, claro. Y muchos me consultaban por qué la mujer tiene que caminar atrás del hombre. Es cierto que ocurre en muchas sociedades árabes. Ahora, si me preguntas, como imam, ¿dónde dice eso el Corán o el Islam? En ninguna parte. Mi esposa jamás camina atrás de mí. Jamás. Ahora, sí, lo que hay que reconocer que es un aspecto o una cultura en ciertas sociedades árabes que no tiene nada que ver con el Islam. Sí, ellos se autodefinen como musulmanes, pero lamentablemente en ese aspecto no cumplen con los preceptos, las enseñanzas de su religión. Marwan, ¿cuántos son en la Argentina de esta comunidad islámica que se llama Ahmadiyya? Nosotros acá en Argentina somos menos de 100. ¿Básicamente todos en Buenos Aires? No, también tenemos miembros acá, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en Entre Ríos, en el interior también. Sí, el núcleo está en Buenos Aires y en el mundo estamos entre 10 y 15 millones. Somos una comunidad global en casi 200 países con nuestra sede en Inglaterra. Y lo que sí nos destaca, a diferencia de otras comunidades musulmanas, que nosotros tenemos un liderazgo central. Es decir, que tenemos una figura como el Papa, que sería, en nuestro caso se llama el Jalifa, un líder espiritual, y él vive en este momento en Inglaterra y es su santidad Mirza Masroor Ahmad. Él sería como el Jalifa, la cabeza, la figura de un líder espiritual de la comunidad. En el caso de la comunidad en la Argentina, son, digamos, personas que pueden sumarse a la comunidad de ustedes, siendo argentinos, no tiene nada que ver la sangre, es una cuestión de fe. No, incluso diría el 99% de nuestros miembros en Argentina son, para decirlo así, conversos. Es decir, que no vienen de una cuna musulmana, son argentinos, claro, vienen de una cuna no musulmana y luego por propia decisión adaptaron o decidieron seguir el Islam como su religión. Y si un argentino va a una reunión los viernes de la comunidad que ustedes tienen,
¿Qué le llamaría la atención? ¿Por qué se sorprendería de los encuentros, de las reuniones, de las costumbres? ¿Ustedes tienen alguna restricción con respecto al tema de las comidas o hay cosas que no sé, no toman o no comen o algo que puede llamar la atención? Sí, creo que quizás las prohibiciones principales, si viene uno del mundo no musulmán, es dejar de comer el cerdo. Como por sí. ejemplo el tema de los judíos que claro, es también el mismo precepto. Sí. No consumimos la carne del cerdo y en nuestro caso también hay que agregar, no consumimos alcohol. No, nada de alcohol. Entonces Ajá. esas serían las dos prohibiciones principales. Y después sí es, como vos señalaste al principio, por ejemplo, el concepto del matrimonio. Por ejemplo, las relaciones íntimas se vive después del matrimonio. Entonces Claro. hace mucho hincapié en la vida de castidad, de pudor. Y después sí hay ciertos reglamentos en ese sentido para desarrollar tu espiritualidad. Y la vida diaria, un día común de un imán, ¿cómo es? Es como la vida de una persona cualquiera, no hay mucha diferencia. Lo que sí es, uno trata, como explicaba, encontrar ciertos momentos para nutrir tu espiritualidad. Porque nosotros consideramos que muchos, yo diría casi todos, sean personas religiosas o no, lo que nos une es que todos anhelamos la paz, buscamos la paz. Ese es el lema de ustedes. Contrario a lo que por ahí escuchamos desde Occidente, de otros sectores. Exactamente, ¿no? el Islam literalmente significa paz. Su objetivo principal es brindarle al ser humano todas las herramientas para que pueda vivir en paz. Ahora la pregunta es cómo lograrlo. Según el Islam, la fuente de la paz es Dios. Sin Él, uno no puede obtener una paz duradera o firme. Es decir, si por ejemplo vos para mover un vehículo necesitas gasolina, petróleo, y esa es justo tu relación con el Creador. O por ejemplo, para usar una aplicación necesitas Wi-Fi, Internet. Y por eso tenés que conectarte al menos 5 veces cada día con el Creador para recibir esa paz interna y luego transmitir esa paz a los demás. Porque también es muy importante, por eso el Islam hace hincapié en dos aspectos. Por un lado la espiritualidad, que es tu relación con el Creador, pero por otro lado la moralidad. Es decir, tu relación con el otro, con la creación de Dios. No es suficiente solamente estar en sintonía con el Creador. Hay que luego vivir también en amor, en respeto, en paz con toda la creación de Dios. Imán, muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a conocer un poco más de ustedes, que convivimos todos juntos en este mismo país, pero a veces desconocemos tanto. Gracias por tu tiempo. No, gracias por la invitación.